Llaman también. Ajá, Luz sí, ahí por y WhatsApp. Karen, Sí. Argentina. Ya. Ah, sí, más fácil, porque siempre más fácil. Yo a todo el mundo Sí. lo agrego con el apellido es el país, digamos. Ay, cara de dormida. Ay, estoy toda hinchada. Ahí está. Gracias. Ahí se. Exacto. Exacto. Ahí pongo. Gracias. Sí. Muchas gracias de nuevo. Un gusto Igualmente. enorme. Ya. Muchísimas gracias. Un gusto, don Félix. Que Bueno, les vaya éxito en bien, la buena cosecha. suerte. Félix, muchas gracias, gracias. Gracias. Llegue la lluvia. Gracias, ya va a llegar la lluvia. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias de corazón. Besito, van a estar tranquilos, feliz viaje. Uy, con eso somos Toda la felices. vida, ¿ya? Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos en Gracias contacto. por la visita que nos ha hecho. Gracias. No, gracias a usted. Ahí nos escribe, ¿eh? Ya sabemos Ahí nos dónde escribe. está. Sí. Y bueno, ahí estamos en contacto con el WhatsApp. Ahora le mandamos la foto también. Gracias. Que tenga Adiós. lindo día. Gracias. Bueno, ahora que saco la nave ahora ahí. Esa otra nave. Está pesada la nave. Ay, mira. No, le da una calma. Ahí está, vamos. Tranquilísimo. Ahora nos vamos a la locura del Sucre. Con calma. Uy, pero hoy es sábado, quizás Sucre está más tranquilo, ¿no? La ciudad. Un poquito Plano, no mucho, no hay, ya no hay. No, ahora ya ya no hay subida, solamente pasando de la tranca, ahí sí está un poco Un poco subidita. subida. Después no. Ay, Pasa que después nosotros tenemos la subida. claro, Levian un poquito así, así todo. No hay, ya no hay mucho. ya pasó lo peor. Nos despedimos de Félix y Minelea en la comunidad Huazucancha. Resultó que ayer por la tarde, pasando por esta comunidad, vimos que se venía una tormenta interesante, estaba lloviendo al frente. Fue que ahí Orlando, hijo de Félix y Minelea, nos dijo que nos podíamos refugiar ahí, esperando que pase la tormenta. Nos quedamos, charla va, charla viene. La tormenta nos esquivó. Y ahí fue que llegó la invitación de quedarnos ahí en Huazucancha, que no avancemos más porque más adelante al parecer sí había llovido y seguía la tormenta. Entonces así fue, compartimos la noche con ellos. Ellos son de Sucre en realidad, pero tienen su terreno, su campo ahí, sus cosechas. Entonces vienen a pasar el fin de semana mayormente. Así que bueno, muchísimas gracias por la confianza. Nos hicieron probar también su producción de maíz, muy rico. La verdad que nos acostamos muy felices, llenos también. Y bueno, esperemos que la próxima tormenta realmente pase y caiga bastante agua porque se necesita mucho para su producción de maíz, de habas, de papas, de duraznos. Y bueno, gracias nuevamente de corazón a Orlando, a Félix y a Minelea, esta familia hermosa de Sucre y de Huazucancha. Desde Yamparaes, pueblo en el que queríamos hacer noche el día de ayer, es que comienza este tramo de la ruta 6 como una autovía. Muy lindo como está esto, al parecer es algo reciente, recién estrenado, los árboles recién plantados, va a quedar muy lindo esto cuando crezca. Y bueno, y vamos a ir mucho más tranquilos, digo mucho más porque ya veníamos tranquilos, la verdad que
durante toda la ruta 6, donde no hay mucho tránsito. El que hubo nos respetó muchísimo, nunca tuvimos problemas, así que muchas gracias por eso. Pero vamos a ir más tranquilos porque además de no tener tránsito de frente, tenemos esta banquina y estamos camino a entrar a la capital de Bolivia, que más allá de que es sábado puede que haya bastante movimiento, entonces siempre es muy lindo tener la tranquilidad de tener espacios para pedalear. Desconozco realmente hasta dónde llega este tramo ampliado, pero ojalá que llegue lo más al centro posible, así llegamos a la capital de Bolivia relajados. Estamos ahora a unos 25 kilómetros. De todas maneras, como todo, acá sube y baja y tenemos momentos para agitarnos todavía y bajadas para disfrutar. Pendiente pronunciada. Bienvenida. Totalmente. Fue todas las pendientes pronunciadas en ascenso, una en descenso. Y esta al parecer baja bastante y fuerte, varios kilómetros, y el grado de inclinación es mucho. Después sube seguro, pero bueno. Sí. Frenos ajustados. Frenos ajustados. Las Si no lo sé zapatillas yo. todavía tienen suela, así que sí. Si vos no me dijiste nada es porque están ajustados. Bueno, creo que una de las últimas bajadas antes de llegar a Sucre. 8%, 757 de inclinación. Qué lindo, qué lindo, qué lindo para agarrar velocidad. Para agarrar velocidad y posiblemente tengamos vistas de la ciudad. Sí, bueno, con cuidado. Vamos. Vamos. Empezamos la subida, 62 kilómetros por hora, al menos yo en la bajada, y ya no la podía controlar. ¿Vos, Karen, cuánto hiciste? Ahora. A ver cuánto hiciste porque te fuiste al mambo, bueno, una parte. 64.3. Podría haber sido más porque fui frenando. No, pasabas volando si era más. No daba las curvas. Pero bueno, ahora arranca la subida. Bueno. Fue bueno mientras duró. Vamos. Filas para cargar combustible.
¿Sigue? Ya llevamos como 2 kilómetros de fila. Por suerte todavía tenemos combustible para cocinar. Y si fuese que necesitaría 1 litro, como que me voy a adelantar un poquito, porque sí. O como sanguchito nomás. Están solos en la ruta 6 a esto. Bueno, llegamos al centro. Finalmente en Sucre, después de 7 días corridos de pedaleo. La última vez que habíamos descansado había sido el Muyupampa o Villa Vaca Guzmán, donde la lluvia nos paró obligadamente 2 días. Desde entonces fueron 7 días constantes, casi 1000 metros de elevación positiva cada día. Mucho esfuerzo, pero bueno, este día nos despide en un lugar con este atardecer muy lindo. Gracias a Julio César, nuestro amigo ciclista de Monteagudo, quien nos puso en contacto con su familia y nos permitieron venir a su hogar. Así que muchas gracias. Muchas gracias también a Paola, quien nos espera un poco más arriba por Ruta 6 en unos días. Gracias por la paciencia, por el aguante, por la ayuda, los mensajes todos estos días de apoyo. Así que bueno, a descansar, a conocer la capital y también darles unos mimos a las muchachas, cambiarles las cadenas, ponerlas a punto, porque esto después del descanso sigue. Y como así sigue también, siguen las subidas y bajadas mucho más altas, porque ya vamos camino al altiplano. Pero primero
a disfrutar de esto. Si es que tienen tiempo, pueden ir al parque. Y ahí, o sea, de aquí bajando el parque está allá, ¿no? Sí. Y ahí necesita cualquiera, pueden preguntar. Ahí Clarita en la tarde, pero sirven ahí café. Ya pegamos porque es día domingo, entonces todas las calles alrededor de la plaza central se hacen peatonal, así que es mucho mejor para conocer. Es de feria de colectividades de distintos países. Temprano como nunca nosotros. Sí, vamos a tener que pasar el rato cuando ya estén instalados. ¿Quiénes están poniendo todo? Hoy sí ya salimos a recorrer esta ciudad sin las bicicletas, la ciudad de los 4 nombres porque fue fundada bajo el nombre Villa de la Plata de la Nueva Toledo. También se la conoció como Chuquisaca, que era el nombre indígena que se usaba paralelamente y el cual se popularizó mucho más. También se la conoció como Charcas porque aquí funcionó la Real Audiencia de Charcas, hasta que en el año 1839 sí, ya pasó a tener su nombre actual, Sucre, en honor al héroe de la independencia sudamericana, boliviana, y también primer presidente constitucional de este país. Sucre, además de ser la capital del departamento de Chuquisaca, también es la capital constitucional del país, cuestión que a veces se confunde con La Paz, ya que en aquella ciudad se encuentran el poder ejecutivo y el poder legislativo del país, cuestión que sucedió luego de ciertos enfrentamientos internos cuando estos dos poderes se trasladaron a aquella ciudad, pero desde la independencia de Bolivia, Sucre es la capital del país, además de la sede del Poder Judicial también de Bolivia. Muchas veces se dice que Sucre es el lugar donde nació Bolivia, ya que aquí el 6 de agosto de 1825, cuando aún era conocida como Chuquisaca, es que se firmó el acta de independencia del entonces Alto Perú, precisamente en el edificio que está detrás mío, en la Casa de la Libertad.
Algo muy particular del casco histórico de Sucre, que de hecho ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es que en muchas esquinas hay pequeñas referencias a personajes históricos mayormente vinculados con la independencia de Bolivia. Hace un rato cruzamos una esquina que hacía referencia a Juana Zurduy, otra que hacía referencia a Mariano Moreno, y aquí sobre la calle Bolívar justamente hay uno que hace referencia a Simón Bolívar. Todos sabemos que Bolivia toma su nombre del apellido del Libertador, y como dice justamente este pequeño cartel, primer presidente de Bolivia, pero de carácter provisorio porque fue sucedido por el mariscal Sucre, el primer presidente constitucional de este país. Vinimos al mercado campesino a comprar algunas cositas. Ya estamos un poco perdidos, no sabemos por dónde empezar. Pero yo creo que todo lo que buscamos lo vamos a encontrar. No, los que teníamos ya daban asco. Renovando los sombreritos. A ver que puedes hacerle los tajitos, ¿vale? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Famoso mondongo de Sucre. De maní. Ah, sí, a mí me encanta la sopa de maní también. Pero... Venía con ganas de comer sopa de maní, pero dije, estamos en Sucre, tenemos que comer el mondongo, así que... Pero no es claro. Bueno saberlo. O sea, no aconseja mezclar maní con... La sopa, sí. Sopa de maní con mondongo. Vamos por el mondongo nomás. Va a haber guerra en el estómago. Y sonidos, de todo. Esto está buenísimo. Mote pelado, cueritos, carne de cerdo, papa y el ají, la salsita. Esto es el famoso mondongo de Sucre. Muy bueno. Está muy bueno este mondongo. Distinto al mondongo que nosotros conocemos, pensamos que era otra cosa. Sí, no es el mondongo argentino, que muchos le resisten. Todo es rico, pero es algo distinto. Está buenísimo. Sigamos. Nos venimos durmiendo acá en el micro después de ese mondongo, la verdad que delicioso, muy rico. Nos encantó este plato tan típico de acá de Sucre.
Al igual que nos gustó también el chorizo chuquisaqueño que nos compartió Julio César hace unos días atrás con la comida. Más que aprobado. Nos faltó el pancito solamente para mojar ahí con el ají que nos sobró. Y ahora venimos acá así, durmiéndonos un poco. Tanto andar. En el laberinto del campesino. Pero bueno, siempre es muy lindo volver a estos mercados. Conseguimos todo lo que necesitábamos. Y bueno, comimos y ahora nos estamos yendo al mercado central, ya más al centro, a dar unas vueltas más antes que se termine esta parte del día. Para llegar al mirador de la Recoleta, por supuesto hay que subir para tener esta vista, y eso nos generó muchísimo hambre. Nada como una buena papa rellena de huevo con esta vista desde el mirador de la Recoleta. Yo creo que nos da más hambre caminar que en bicicleta. Ay, sí. Es algo increíble. Cuando estamos parados, no sé si por aburrimiento. Aburrido no, porque hicimos muchas cosas acá, pero nos da hambre. Y acá hay opciones. Ay, una alegría cuando llegamos arriba y estaba la señora vendiendo.